Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal justo después que Juan el Bautista fuera encarcelado. Y dice la Biblia que llega predicando el Evangelio del reino de Dios. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. El tan esperado Mesías había venido para iniciar el reino personal de Dios en la tierra. El mismo Dios, en la segunda persona de su deidad, se manifiesta a los hombres para anunciar su reino de justicia y de salvación. Las palabras de Jesús fueron buenas nuevas. Y fueron buenas nuevas porque la mayoría de las personas que oyeron este mensaje estaban en la opresión, estaban sin esperanza. Y ahora Jesús les ofrecía libertad, bendición y consuelo. Son las mismas buenas noticias que el Señor ofrece hoy a nosotros. La buena noticia de la verdad, de la esperanza, de la paz, del cumplimiento de las promesas de Dios. La buena noticia de la salvación. El Señor les ofrece ese reino, pero les dice que es necesario cumplir dos requisitos fundamentales para acercarse a Él. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, se necesita arrepentimiento y se necesita fe. Cristo, como Rey legítimo de su reino, tiene todo el derecho de exigir el arrepentimiento de su pueblo. El pecado había separado a Dios de los hombres. El pecado los había enemistado y los había alejado de su presencia. Y ahora Jesús los llama al arrepentimiento para restaurar esa relación. Siempre Dios ha querido acercarse al hombre, pero el hombre ha sido necio. Ha querido independizarse de su Creador y por su pecado cada día se aleja más de Él. Jesús se aparece para anunciar que Dios está en medio de ellos haciendo un esfuerzo sobrenatural, haciendo un esfuerzo de sacrificio, de amor para que ese hombre pecador vuelva a Él. ¿Qué deben hacer? Deben arrepentirse. ¿Qué debemos hacer hoy en nuestros tiempos? Arrepentirnos. El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios. Reconocer que no podemos vivir sin Él. El arrepentimiento implica volvernos de nuestra enemistad y de nuestra rebeldía y acercarnos a su justicia. Implica aborrecer el pecado, desear enderezar nuestro camino y anhelar hacer su voluntad. El arrepentimiento nos lleva a abandonar nuestra vida pasada y comenzar a vivir para Cristo. Como lo expresó el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El arrepentimiento genuino implica permitir que Dios asuma el control absoluto de nuestra vida. Que sea Él quien gobierna nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también nuestra voluntad. Es agradar a nuestro Rey con nuestras acciones, dejando atrás nuestro pasado pecaminoso. El verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solo a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el pecado mismo. El arrepentimiento quiere decir que la persona que estaba enamorada del pecado ahora llega a aborrecerlo a causa de su indudable pecaminosidad. El primer paso para llegar a Dios es el arrepentimiento sincero, aquel que va acompañado de un sentimiento de tristeza, de dolor por haber pecado contra Dios, por haberlo ofendido con nuestro mal proceder, entendiendo y reconociendo la gravedad del pecado como una afrenta contra el soberano, poderoso y único Dios. Padre Santo que estás en los cielos, vengo ante tu presencia como aquel hijo pródigo que regresó a su padre humillado, derrotado y aceptando su culpa y su pecado.
Me arrepiento de mis malas decisiones que me han llevado a alejarme de tu presencia y a pecar contra ti. Me rindo completamente a tu voluntad y me dispongo con tu ayuda y la de tu Santo Espíritu a abandonar mi vieja manera de vivir y someterme a Cristo como el Rey absoluto de mi nueva vida. Perdóname, Señor, y hazme tu Hijo. Amén y amén.